Lo del, si tú te crees jirafa, pues opérate que te vas a hacer jirafa. O si te crees gato, pues te vamos a poner una cola y vas a ser un gato y vas a ir diciendo miau por el mundo. Y eso, para más, pues fue una cosa de estas estupideces le han destrozado la vida a mi hijo. Os vais a... Es como venganza personal también por ese lado. O sea, es algo que no es... Bueno, sí, esto es la plebe, los de la Universidad de California y fumando porros y diciendo estupideces, sino es como esto le ha afectado personalmente. Entonces es de, os vais a enterar. Y es Yo creo como... que sí, no, ahí se junta lo personal, lo político y lo económico personal. No olvidemos que es un empresario, que tiene intereses, es decir, que tiene SpaceX, la compañía esta de lanzamiento de cohetes, que es la que ahora mismo está sosteniendo toda la capacidad de lanzamiento espacial norteamericana, porque el resto no hacen nada, estos están capa caída, es decir, de 100, el otro día lo decía, de 150, no, sí, 100, cerca de 130 o 150, no me acuerdo, lanzamientos que ha tenido Estados Unidos, 90 y muchos eran de SpaceX. Y luego el resto que quedaban, no, eran, sí, 90 y tantos o 100, una cosa de estas, y el resto, 20 eran del resto de grandes compañías como Boeing, etcétera, etcétera. Y de esos 20 había que descontar un lanzador que tienen que se llama Electron, de una pequeña compañía que es un lanzador pequeño que hizo las 14 lanzamientos, pero que lanza mini satélites. Es decir, que es que no tienen otra cosa ya que Elon Musk en ese campo como en otros muchos. Pero no olvidemos que los chinos ahora son el gran competidor en el sector espacial. Luego, Elon Musk tiene intereses en cargarse a los chinos, por ejemplo. Por eso ahora se ha vuelto muy antichino. Tesla, le quedan 2 telediarios. Los chinos se lo van a comer con patatas, los coches eléctricos chinos, a Tesla. Luego tiene intereses también que se mezclan con los políticos. Por poner 2 ejemplos así muy, muy conocidos. En el caso de Europa, sabe que necesita un mercado cautivo. Que es lo que están haciendo los norteamericanos, crear en Europa un mercado cautivo. Para eso tienen que echar a los chinos, para eso tienen que echar a los rusos, que los han echado en buena parte, y tener una Europa supeditada que haga lo que quiere Estados Unidos. Entonces, ahí también se juntan los intereses, digamos, personales, los intereses empresariales propios y los políticos. Es decir, y ahora están viendo una Europa en caída libre y eso le permite a Elon Musk intervenir y intervenir con relativa facilidad. ¿Por qué? Pues porque sus oponentes son ridículos, pero ridículos. Es decir, Macron es ridículo. Lo que sí es ridículo es que Macron diga que a Elon Musk se le puede detener y juzgar en Europa. A ver, yo eso quiero ver. Yo eso quiero ver. Es decir, a ver quién aquí tiene los bemoles de detener a un ministro de Trump, porque es lo que es, a un ministro de Trump, de detenerlo y juzgarlo aquí en Europa para meterlo en la cárcel. Venga, a ver, eso lo quiero ver yo. A ver. Juan Antonio, ni aunque vivieran 1000 años. Vamos, es decir, no, vamos, eso no va a pasar. Esto es, bueno, habladuría, tiene que salir sacando pecho siempre Macron diciendo, no, yo soy aquí el líder de Europa y si hace falta defiende Europa y tal. Pero esto es retórica vacía, que no va a ningún lado, porque Macron no tiene capacidad ninguna para hacer nada. Lo decías tú antes, Enrique, con el tema de mandamos tropecientos mil soldados allí a Ucrania. La aventura napoleónica veraniega. Claro, en el mejor de los casos, si cogemos tropas ya más o menos formadas, profesionales y tal, de unos sitios, 4 de aquí, de los británicos, 5 de los franceses y tal, a lo mejor juntamos 100.000, a lo mejor. Es decir, gente más o menos operativa. Y gracias. Es decir, claro, es que da la risa. Es decir, entonces, bueno. Como voy a pasar a otro tema, solo un par de apuntes respecto a esto. Decir que Starmer llegó a ser líder del Partido Laborista, evidentemente en toda una serie de maniobras globalistas para hacerse con el partido, porque había que echar a Jeremy Corbyn. Porque Starmer es un sionista vendido a los intereses sionistas, al lobby sionista, y un defensor de Israel y de la intervención de Israel en Gaza. Es decir, por lo tanto, es un cómplice del genocidio y del crimen de guerra. Eso es Starmer. Más allá de todo el tema que gravísimo, del tema de
de ocultar todo lo que se ha ocultado con las violaciones y los abusos sexuales a chicas y menores británicas, ¿no? Más allá de todo eso, más allá de que efectivamente el país está hecho unos zorros, más allá de todo esto, bueno, pues Starmer, más allá incluso de lo que dice Enrique de seguir con la guerra en Ucrania, Starmer es un cómplice del genocidio sionista en Gaza. Eso es Starmer. Y es el que vino a sustituir a Jeremy Corbyn, al que le echaron, ¿por qué? Pues era antisionista. Sí. Y luego otro apunte, simplemente por culturilla, hay que decir que Londonistán también en un cierto tiempo también se llamó Londongrado. Porque ¿Es verdad? Toda la pandilla de ladrones de la misma tribu que salían de Rusia llevándose el dinero acababan todos en la City de Londres. Porque aquello siempre ha sido la cueva de Alibaba. Sí. Siempre ha sido la cueva de Alibaba. Y todos los criminales del mundo, y yo creo que de parte del sistema solar y de la galaxia, acaban en la City de Londres. Que luego son los lobbies, los grupos de presión que, bueno, pues mandan en los partidos que conforman la política británica. Y efectivamente, como comentabais de Farage, pues es un tipo que a lo mejor le sale rana y que yo creo que por su forma de ver las cosas, pues es él, ahora podía ser, aunque creo que Elon Musk acabó discutiendo con él, podía ser un factor que a Trump le interesara como primer ministro británico. ¿Por qué? Para negociar mejor. Efectivamente. Sí, de hecho parece que sí, que ha financiado parte de su campaña. Ahora las encuestas le dan prácticamente empatados a los tres, al Partido Reformista, creo que se llama, de Nigel Farage, a los laboristas y a los conservadores. Hay que comentar el segundo tema. Venga, después de años de censura, pero censura ridícula, quien haya estado paseando por Instagram, Facebook y otras redes sociales, bueno, yo recuerdo, yo hace ya años que decidí que a mí no me censuraba un imbécil como Zuckerberg, y por lo tanto, como no iba a censurar un mamarracho de ese tipo, pues yo no iba a estar en Facebook y dejé de publicar y de hacer nada en Facebook. Entonces, bueno, pues después de años, como ahora cambian las tornas, como ahora, claro, el hombre preferido de la Casa Blanca es Elon Musk, por tanto X, antigua Twitter, pues ha habido, tanto en las tecnológicas como en parte del aparato de propaganda anglosajón, pues una recomposición, vamos a llamarlo así. Es decir, vamos a situarnos, vamos a cambiar de posición para resituarnos nuevamente. Y así hemos visto cómo Disney ha decidido eliminar sus planes de inclusión y su ideología woke de las películas y series de sus plataformas. Es decir, vamos a poder volver a ver los Aristogatos y la Dama y el Vagabundo. Es decir, y dejar de ver la bazofia que ha estado haciendo Disney y otras plataformas, ¿no? Durante estos años. Yo quiero decir que no se dejen engañar. Es decir, esto es puramente temporal porque han cambiado las tornas y hay que seguir vendiendo. Hay que seguir vendiendo. Pero esta gentuza sigue siendo la misma. Es decir, que nadie se llame engaño. Es decir, ni Disney, ni Netflix, ni nada de esto. Fuera, fuera. Es ideología globalista en vena. No se dejen engañar porque simplemente estén acojonados con Trump y piensan que necesitan cambiar, entre comillas, para poder mantener el negocio. Y uno de estos, el más significativo, ha sido Zuckerberg. Facebook, o sea, lo que es Meta. Meta que nace al amparo de los proyectos del Pentágono y sirve a la inteligencia norteamericana. Que nadie piensa que es que Facebook es una cosa para ligar y para decir, esto es una fuente de datos impresionante para el Big Data de la inteligencia norteamericana que luego puede ser utilizado con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, este señor, como efectivamente ve que las cosas ahora se tuercen, pues nos sale con el mea culpa, pidiendo perdón por haber durante años permitido la censura, el bloqueo, a veces incluso permitido la denuncia judicial
de gente que publicaba cosas en Facebook o en Instagram, ¿no? Y lo más gracioso de todo es que este señor ahora decide eliminar de sus plataformas a las agencias de verificación. ¿Qué es esto? Los famosos fact-checkers. Es decir, esos que nadie ha elegido, nadie les ha dado ninguna, ninguna categoría especial. Ningún mandato popular. Claro, para ser ellos el ministerio de la verdad y decidir lo que es bulo y desinformación y lo que no es bulo y desinformación. Yo en más de un programa ya he repetido que el más gigantesco de los bulos lo sueltan ellos cuando todos los días dicen que vivimos en un país democrático o en países democráticos. Eso sí que es un bulo, pero bulo de tamaño planetario. Entonces, pero bueno, ya los conocemos. Entonces, pues ha decidido eliminar estas agencias de verificación. En España conocemos alguna de triste memoria. Y bueno, triste de patética, ¿no? Pues relativamente son patéticos. Y entonces, bueno, pues es una forma de reconocer que estas agencias de verificación no verificaban nada. Eran quienes imponían el relato oficial y tenían la capacidad de o censurar o lo que era incluso más ridículo, que tú ponías algo sobre el cambio climático, por ejemplo, y entonces te salía un comentario que entraba automáticamente donde se intentaba imponer, te ponían lo que era la doctrina oficial, para que no se te olvidara. Que era como si aquí, cuando estamos hablando de esto, pues nos saliera otra pantalla más y un cuarto señor aquí en la pantalla diciendo, no, a ver, que todo el mundo entienda esto. Oficialmente el cambio, bla. Ridículo, ¿verdad? Pues ojo, Juan Antonio, estás diciendo mucho. Eso de cambio climático va a aparecer debajo en el vídeo lo de cambio climático. Según la ONU, el cambio climático es... No, porque YouTube eso lo tiene. O sea, si dices ciertas cosas, de repente te pone como nota aclaratoria. La versión oficial es esta. Que os quede claro. Lo que tienes que pensar. O sea, que no era solo la censura, que ya gravísimo. No era solo la libertad de información, el derecho de información a la gente. Gravísimo. Es que además, por narices, incluían en tus publicaciones el relato oficial. Lo que tenía que ser y tenía que pensar la gente. O sea, esto se llama totalitarismo. ¿Cómo lo veis? Y sobre todo, ¿interpretáis así el tema del cambio de posición de esta gente? A ver, yo creo que efectivamente hay un cambio de decir, bueno, vamos a ver, parece que Trump va por este lado, vamos a adaptarnos a la nueva situación. Pero más allá de esto, de la situación coyuntural de Trump, no olvidemos que esta gente, primero, no tiene escrúpulos. Es decir, si ahora toca decir lo contrario de lo que estaban diciendo antes, pues lo dicen. ¿Qué más da? Por el dinero. Por el dinero, efectivamente. Ellos son empresas y lo que quieren es ganar dinero. Luego, no olvidemos que, como bien ha señalado, toda esta gente, es decir, como el caso de Facebook y tal, y el señor Zuckerberg, que lo han reconocido públicamente, o sea, que con cámaras y ante el Senado norteamericano, es decir, no, es que yo censuraba y tal, y además es que yo le pasaba información o dejaba que las agencias de información norteamericanas, la CIA, la FBI y tal, hicieran lo que les diera la gana en Facebook y tal. Esto lo ha reconocido públicamente. O sea, no es que... Él dice ahora que recibía presiones políticas y sociales. Claro, que se va a hacer, oye, es una víctima. Es que es de risa. Estos señores... Lo que han hecho, y todo esto es parte de esa agenda totalitaria que se está implementando, y esto más allá de que ahora esté Trump o no, y que lo estamos viendo, globalista, que lo estamos viendo en Europa de una manera terrible. Es decir, no olvidemos que la Unión Europea aprobó el año pasado y lo puso en ejercicio ya una censura oficial. O sea, aparte de las agencias que tenían, o sea, ahí tienen 200.000 fundaciones, tal, no sé qué, que se dedicaban a hacer esta labor de denuncia. Nosotros alguna experiencia tenemos de eso porque estamos en un montón de listas como desinformadores. Ahora pregunta. Pero bueno, a ver, que además dices, ¿y esto quién lo decide? ¿Quién decide que este señor o aquel o el de más allá desinforma? Bueno, pues en el caso de Europa ya lo tenemos claro, la Unión Europea. Es decir,
va a decidir, aparte luego que cada país, como España, tenga sus leyes particulares, también para decidir quién dice la verdad o quién dice la mentira, en función de los intereses, obviamente, porque son leyes que se hacen de tal manera que el concepto de desinformación es tan ambiguo que lo puedes utilizar como te dé la gana. Pero eso ya existe y lo que tenemos que ser conscientes es que lo que estamos viendo ahora, y por desgracia lo vamos a seguir viendo durante todo este año, es un incremento del recorte de libertades, en este caso de la libertad de expresión y de la libertad de información. Que esto ya está, ¿eh? Es decir, lo que va a es ir a más, va a aumentar. Y como ya estamos viendo en muchos casos, se pasa de la censura a la persecución, como bien señalabas. El caso paradigmático que todos conocemos es el de Julian Assange. Por poner algo que lo conoce todo el mundo, que en este sentido, por desgracia, ha sido una persona avanzada porque ha sido perseguido, machacado, de todo. Pero esto ya no es solo un caso... Y Juan Antonio, que a nosotros nos han hecho artículos y hemos aparecido en informes y toda esta mierda. Negras. Y de que se inventan... bueno, Juan Antonio es politólogo, cuidado, toda la vida engañándonos. En realidad es trans, era de una cosa, pero en realidad era ocultamente politólogo. Y eso alguien en la OTAN ha pagado por ello, entre otras cosas. Yo iba a preguntarte ahora, Enrique, precisamente, que aquí los tres hemos aparecido de una forma u otra en programas o artículos o informes de estos fact-checkers, de estos comités de investigación, de estos think tanks que elaboran informes, en definitiva, de todo este aparato, toda esta construcción de falsificación de la realidad, de gran bulo antidemocrático, hemos aparecido de una forma u otra, ¿no? Y tenemos ejemplos, y tú lo sabes perfectamente, Enrique, cómo estas agencias, estos elementos, han desinformado permanentemente sobre todos aquellos que tenemos una posición distinta a la oficial. Totalmente. Y además hacen cascada de eventos, ponen un montón de cosas y a ver si cuela alguna. Pero claro, entre esas dices, pues de repente, pero yo ese libro no lo he hecho, pero si Juan Antonio no es politólogo, la habéis transformado. Transformado. Claro. Hombre, vivimos en una época transformista, joder. El otro día era Al-Jolani ¡Ay, Al-Jolani! El chico de Al-Baghdadi, y ahora ahora es el HTS, ahora es otra cosa, y ahora además hay que llamarlo Ahmed al-Sharaa, otro transformismo. O sea, vivimos en el mundo del transformismo, pero más allá de eso, que Fernando, el artículo aquel que nos dedicaron después de las elecciones, o sea, que dices, pero vosotros habéis juntado eventos, los habéis puesto aquí, es como, estoy hablando del tocino, y de repente con velocidad. Tocino, velocidad, tocino, velocidad. Y te lo juntan todo. Y te ponen mucha sensiblería, evidentemente, porque sin sensiblería esto no funciona. Pero que luego, ¿qué intentan hacer? Una serie de acusaciones para que otros medios lleguen de ahí y digan, es que el informe del no sé qué, un instituto, un think tank, un centro de investigación no sé prestigioso y tal, la OTAN lo está diciendo. De hecho, ¿sabéis de sobre el artículo que le hicieron al coronel Baños después de la publicación de eso? O sea, ya era como de, él es el jefe de la nueva operación Galaxia, que es el agente propuso. De los agentes de Putin. Sí, es el coronel Baños. Aquí, bueno, o sea, ya de poner una serie de cosas que dices, pero es que es como que hacéis un informe en el que os dais la razón y luego artículos en los que dais la razón a los informes que se daban la razón a sí mismos. O sea, esto es la democracia, esto es la libertad, esto es la prensa libre, contrastada, informada y demás, que dices, vamos a ver, en ese informe dicen que el coronel Baños escribió un libro, Soros rompiendo España, cuando con una simple búsqueda sabes que no es de él. Es de nuestro colaborador Juan Antonio de Castro. Pero, ¿qué más da? Y luego, pues eso, que dicen, no, es que fuimos a presentar libros. Oh, Dios mío, qué crimen, hemos presentado libros. Hemos presentado un libro de Dugin, Fundamentos de Geopolítica. Joder, somos súper criminales. Bueno, y luego las gilipolleces del tipo, prueba irrefutable de la conspiración rusa. Ahí Juan Antonio, por supuesto.
Juan Antonio y el coronel Baños, porque en geopolítica.ru se compartió en 2019 un programa que vosotros hicisteis en 2016 de visión geopolítica sobre Ucrania, y esa es la señal clara de que, pero es que esto, ojo, parece una gilipollez, pero es parte de lo que ellos hacen. Sí, sí, no, es lo que ellos hacen. Eso es post-censura. Es decir, intentan que, ya que tú has hecho algo, intentan avergonzarte de, mira, es que te comparten por aquí o por allá. ¿Y a mí qué cojones me importa? Bueno, por un lado. Y luego, ¿qué pasa? Que tengo que estar mirando a ver quién me comparte. Mira, esto, en un artículo de estos del periódico de España o del periódico de Cataluña, vamos, los del grupo Z, decían, Enrique Refollo le comparte en Instagram espíritu templario. Y yo, ¿y qué? Pues vale. O sea, me tengo yo que preocupar de ir por las redes sociales mirando a ver quién me comparte. Mira, y si es uno de los seleccionados como malos, tengo que ir a decirle, oye, tú no me compartas. Enrique, es que tú eres de los malos. O sea, Enrique, esto es la falacia ad hominem. Que cuando no hay argumentos para ir contra tus argumentos, lo que se va es contra la persona. Claro. Por supuesto, y entonces lo que se intenta. Y con sensiblerías. Claro, lo que se intenta siempre es el asesinato social. Efectivamente. Destruir a la persona. Porque no se puede ir contra los argumentos. O porque no se atreven a ir. O porque son unos mierdas y no saben, es decir, argumentar. Entonces van contra la persona. Entonces, si tú tienes, yo qué sé, pues 2 multas de tráfico, has dejado a la novia, te lo van a sacar todo. Porque no tienen otra cosa. No tienen otra cosa. Ellos no pueden demostrar que el Kremlin nos envía un bizum todos los días. Ellos no pueden demostrar que hayamos estado en la Lubyanka de cursillos para ser agentes del Kremlin. Ellos no pueden demostrar nada de eso. Ellos son unos mierdas que no tienen otra cosa. Y por lo tanto tiran de esto. Y luego tienen una recua de nafos, nafillos y demás especímenes y demás insectos que por las redes sociales lo que hacen es retuitear y amplificar el mensaje. Amplificar el mensaje. Con un agravante, que es que muchas de estas instituciones, fundaciones, instituciones, tal, vas y cuando dices, fíjate, se dedican aquí a hacer listas negras, tal, estás tú, estoy yo, tal, no sé qué, y te vas a ver quién financia aquello. Sí. Y entonces te vas y dices, anda, pero si esto lo financia la Unión Europea. Es decir, lo están financiando con dinero de los contribuyentes. O sea, que el dinero de los contribuyentes se dedica, entre otras muchas cosas, a crear fundaciones, instituciones, organizaciones, webs, etcétera, pagadas, le digo, por ese dinero de los contribuyentes, para perseguir, para demonizar a determinados señores simplemente porque piensan distinto de la línea oficial. Es decir, es el colmo. Mantener una pandilla de parásitos que hagan de policía del pensamiento. Efectivamente. Es así. En fin, yo sobre esto ya lo he repetido más de una vez y lo voy a repetir. Tanto lo de las fundaciones, los fact-checkers, la agencia de verificación y demás gusanera mediática. A ver, ellos tienen que entender que hablar podemos hablar todos. Que sacar mierda podemos sacar mierda todos. Que hacer listas negras podemos hacer listas negras todos. Y de hecho se hacen. Y que no va a quedar nada impune. Que aquí todo el mundo se significa. Y todo el mundo sabe de qué va cada cosa. Así que cuidadín. Que hay para todos, hombre. Esto, hombre, lo que pasa es que ya hemos visto, esto es como todo, dependiendo de lo que ellos consideran el nivel de peligrosidad del individuo o del grupo de personas, etcétera, pues actúan con más o menos contundencia.